Hola chicos, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a platicar de las propiedades de los ácidos y las bases de acuerdo al modelo de Arrhenius, ¿ok? Para empezar vamos a platicar un poquito de los ejemplos que tenemos de cada una de ellas. Si bien es cierto que en nuestra vida diaria tenemos contacto con diferentes sustancias, varias de ellas caen en esta clasificación de ácidos y bases. Por ejemplo, cuando hablamos de ácidos, tenemos el café, el jugo de naranja y el yogur. Esas son sustancias ácidas que consumimos nosotros de manera muy frecuente. En cambio, para las sustancias básicas tenemos los gises, los jabones, la leche. ¿Ok? Cada una tiene características diferentes. Por ejemplo, los ácidos tienen un sabor agrio y también son capaces de corroer los metales. Por el otro lado, las sustancias básicas tienen un sabor amargo y son jabonosas al tacto. Esto es porque se utilizan diferentes sustancias básicas en la fabricación del jabón. Ahora bien, una parte fundamental o una característica muy importante de ambas sustancias es que son solubles al agua. Esto les permite formar electrolitos en solución. Seguramente ustedes han escuchado que hay bebidas que tienen electrolitos, ¿no? Bueno, cuando esto sucede, se generan partículas con carga. Nosotros ponemos un ácido o una base disueltas en agua y lo que va a suceder es que todas las moléculas siempre tienen una parte positiva y una negativa, ¿de acuerdo? Cuando se disuelven, en este caso el ácido o la base se disuelve en agua, resulta que la parte positiva se agrupa en un lado de la solución y la parte negativa se agrupa del otro lado. Esto les permite, estas partículas con carga, en realidad se denominan iones positivos o iones negativos. Entonces vamos a tener que los iones positivos se llaman cationes y los iones negativos se llaman aniones. Esto es muy importante porque gracias a que forman estos electrolitos o estas partículas con carga, en realidad es la vía para que ellos puedan conducir la electricidad. Recuerden que una corriente eléctrica en realidad es un flujo de electrones y únicamente va a existir ese flujo de electrones si hay una diferencia de potencial o una diferencia de carga. Esa diferencia de carga, bueno, está aquí. Tenemos una parte con carga positiva y una parte con carga negativa. Eso les permite el flujo libre de electrones. Ahora bien, ¿cómo es que se disocian estas partículas o estas sustancias en el agua? Tenemos aquí dos ejemplos. El ejemplo en verde es la disociación del ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico está formado por el hidrógeno y por el cloro. Como les comentaba hace rato, todas las fórmulas, todas las sustancias que son eléctricamente neutras tienen una parte positiva y una parte negativa. Cuando se disocian, estas dos partes se van a separar. Entonces, si lo vemos, esta sustancia se separó en un ion positivo y en un ion negativo. Esa es la disociación del ácido clorhídrico. Ahora bien, para la base tenemos de ejemplo al hidróxido de sodio. El sodio es la parte positiva de la molécula y el ion hidroxilo es la parte negativa, junto el oxígeno y el hidrógeno juntos. Entonces, cuando se disocian, el sodio queda con carga positiva y el ion hidroxilo con carga negativa. A esta sustancia se le conoce como hidróxido de sodio. Ahora bien, ¿qué pasaría si en una misma reacción ponemos a reaccionar un ácido y una base? Pues resulta que siempre que esto suceda, vamos a obtener una sal y agua. A esta reacción se les llama reacciones de neutralización y en nuestra vida diaria son muy comunes. Por ejemplo, cuando comemos mucho
o comemos mucho irritante, como son las salsas, los refrescos, que también son sustancias ácidas, resulta que empezamos con el dolor de estómago o las agruras y siempre recurrimos a los antiácidos, ¿ok? Esos antiácidos nos los tomamos y en realidad en nuestro estómago se está llevando a cabo esta reacción química. Es una reacción de neutralización. Estamos calmando nuestro estómago porque tiene demasiado ácido. Entonces le damos una sustancia básica para neutralizar. ¿Ok? ¿Cómo es que de un ácido y una base se va a resultar una sal y agua? Bueno, pues resulta de la siguiente manera. Vamos a trabajar una reacción de neutralización con las sustancias que ya tenemos aquí previamente escritas. Por ejemplo, el ácido clorhídrico, que va a ser mi parte, mi ácido, voy a tener mi ácido clorhídrico, mi base, que en este caso es el hidróxido de sodio. Al reaccionar, yo tengo que obtener una sal y agua. Pero ¿cómo funciona eso? Bueno, ya hablamos de que tienen una parte positiva y una parte negativa. Entonces, ya vimos cómo se disocian. Entonces, yo tengo aquí, este es mi positivo y este es mi negativo. Cuando juntamos estas sustancias y se disocian, resulta que es como en los imanes, cargas opuestas se atraen. Entonces, las dos cargas que originalmente formaban una sustancia se van a separar, pero en la reacción también se están separando las cargas positivas y negativas de la otra sustancia. Quiere decir que al final ya no se van a atraer las cargas que originalmente formaban el ácido o la base. Ahora se van a atraer de manera contraria. ¿Cómo es esto? Fíjense bien, la parte positiva del ácido ahora va a ser atraída por la parte negativa de la otra sustancia. Y de igual manera, la parte positiva de la otra sustancia va a estar atraída por la parte negativa de la primera. Entonces se hace una reagrupación de tal manera que el sodio se va a ir con el cloro formando una sal, que es el cloruro de sodio, que es la sal de mesa que tenemos en la cocina todos los días. Y por el otro lado, si ustedes se fijan, voy a tener del otro lado se van a juntar la parte positiva de la primera sustancia, que fue el ácido, con la parte negativa de la otra sustancia. Y lo voy a escribir momentáneamente así para que podamos observar lo siguiente. Si ustedes se fijan, en mi molécula de agua tengo 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Observen qué tengo aquí. Al juntarse la parte positiva y la parte negativa de ambas sustancias, resulta que tengo lo necesario para formar una molécula de agua. Es por eso que siempre que ponemos a reaccionar un ácido y una base, vamos a obtener una sal y agua. Esa es la razón. Entonces, recapitulando un poquito, una reacción de neutralización es aquella que llevan a cabo un ácido y una base. Cuando se disocian, las partes positivas y negativas se van a atraer, pero ya no de las sustancias originales, sino de la otra sustancia. De tal manera que la parte positiva del hidrógeno se va a ir con la parte negativa de la otra sustancia, que es el ion hidroxilo, y el sodio se va a sentir atraído por el cloro. De esta manera se forma la sal y el agua. Espero que les haya gustado el video.